noche de Mirta. Mirta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría. Mirta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Mirta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Con nosotros, Juana Viale. No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme otro fin de semana más, muchas gracias. Así que les quiero decir una cosa, enseguida volvemos, quédense ahí y les muestro todo lo que tengo puesto y un poquito más. Así que quédense ahí, ya venimos, gracias. Tu sonrisa, sintiendo la brisa y ver tus ojos, el color del mar, una mesa en familia, mi Rosa María. Todos los días te veo brillar, quiero mirar tu sonrisa, sintiendo la brisa. ¡Arriba el sábado! Gracias por quedarse ahí. Les quiero contar que tengo un vestido que no es vestido, es una falda y una remera por arriba. Es de raso de algodón y jersey de algodón, por supuesto, del señor Bogani, con aplicaciones de flores de rafia, que no sé si las pueden observar acá, se ven. Tengo un par de florcitas acá. Esta es para que venga el picaflor. Pura primavera. Todo del señor Bogani con los bolsillos un poquito más abajo, que queda como, a mí me encanta, bien canchero, tener otra parada, ¿me entendés? Y tengo, por supuesto, todas mis joyas de Jean-Pierre, que tengo unos aros en oro blanco con calcedonia, que es la piedra esta, que la misma la tengo en el anillo y en la pulsera. Así que todo con brillantes, calcedonias y todo muy lindo. Así que, Jean-Pierre, muchas gracias. Y tengo mi maquillaje hecho por Mauricio Catarain, por supuesto, chicas, no va a ser de otra manera. Este maquillaje precioso que me hizo Mauri y todo este pelo que me encanta de que toda, chicas, cuánto pelo, de Cris Sepúlveda, que me peinó para Infinito Estudio. Todo esto es mío, Y quiero agradecer también a Seiko por los hermosos relojes para nuestros invitados. Entra y mira la web de Seiko Argentina. Y gracias ID Makeup por los maquillajes. ¿Probaste la nueva máscara de pestañas Waterproof de ID Makeup? Deja la mirada increíble y es hipoalergénica. Y agradecemos también a Cativa por los productos que nos envían. Les recomiendo el alisado brasileño, que es libre de formol. Voy a una mesa que va a dar que hablar porque el tema seguridad estuvo en boga toda esta semana. Y bueno, vamos a hablar con la señora Patricia Bullrich, que viene a nuestra mesa, el señor Seferino Reato, Carolina Moroso y Javier Milei, que se va a postular con el señor Experta. Así que vamos a ir a un corte muy cortito, enseguida volvemos. Préndete al 13, préndete conmigo. Sonrisa, sintiendo la brisa y ver tus ojos, el color del mar, una mesa en familia, mi Rosa María. Todos los días te veo brillar, quiero mirar tu sonrisa, sintiendo la brisa y ver tus ojos, el color del Acompañan esta noche a Juana Viale, la señora Patricia Bullrich, Brillando siempre, el señor Seferino Reato, siempre brillando. Brillando siempre, la señora Carolina Amoroso, siempre brillando. Ya llegó, nuevamente y el señor Javier Milei. fuerte llegó la alegría.
Con nosotros, Juana Viale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir a la mesa, por estar acá. Patricia, por primera vez conmigo. ¿Vos por primera vez? Yo por primera vez estoy que- temblando, así que nada. Tranquila. Y Acá ustedes entrando ya son de la casa acá. Así que bienvenidos Gracias. nuevamente. Y voy a hacer pasar a Jimena. Atenta, Jimena. Ay, buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo están? Ay, ¿cuántos ¿cuántas estrellitas tenés? Ay, sí, tengo el sol argentino, mira. Ay, qué Sí, es lindo. una mujer, madre argentina. Madre. ¿Cuántos libros tenés para leer? Sí, Em, tengo mucha literatura. Tenemos hoy de entrada una burrata con una compota de tomates cherry y un tartar de palta. Qué rico. De primer plato vamos a tener un lomo con unos champiñones y unas verduras asadas, y de postre una tarta brigadeiro de chocolate. Y Apa. vos tenés verduras asaditas con un queso feta. Me encanta. Muy Jimé, bien. muchísimas Y todas las recetas las pueden encontrar en Recetazas ahora que estamos en casa cocinando. Muy bien. Muy bien. Adiós. Gracias, Jimé. Adiós, gracias. Bueno, hoy nos acompaña Bodega Escorihuela Gascón, que tiene una acción especial solo durante el horario del programa. Atenti. Con el código ML acceden a un 20% off en todos los productos de su tienda online Bodega Escorihuela Gascón. Fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Si usted tiene que vender oro, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 7.700 pesos el gramo. Es el único que paga su alhaja por alhaja. También compra monedas de oro y relojes de marca. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ricciardi, Avenida Alvear 1572 Recoleta, o ahora llama al WhatsApp 11 61 68 75 36. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bueno, ahora sí ya estamos acá en el programa y quería empezar hablando del tema de seguridad del inspector Juan Pablo Roldán, que fue un hecho tremendo que sacudió a todos, más allá de que estamos viendo que hay una ola delictiva bastante importante. ¿Cómo se pudiera haber evitado lo que sucedió? Bueno, yo creo que hubo un cambio de paradigma y de filosofía muy grande desde lo que fue nuestra gestión en seguridad a lo que es hoy la gestión en seguridad. Fíjate que había dos elementos que generaban una protección muy importante a los miembros de las fuerzas de seguridad, a las policías y a las demás fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, que era un reglamento de uso de las armas de fuego que lo habíamos hecho de acuerdo a los parámetros internacionales y no a una costumbre argentina de muchos, no todos por supuesto, pero de muchos jueces, de juzgar siempre al policía que utilizaba su arma cuando lo usaba correctamente porque estaba en riesgo su vida o la vida de la sociedad a la que tiene que cuidar. Nosotros cambiamos ese reglamento, lo hicimos muy concreto, para que no existiesen situaciones en las que el policía terminaba siendo el homicida. Y luego hicimos también la incorporación de armas no letales, como las llamadas taser, que lo que hacen es generar en circunstancias en las que vos tenés gran cantidad de gente, y sobre todo en este caso específico, personas psiquiátricas, personas que además tienen una fuerza corporal especialmente desatada, la utilización de estas pistolas, que ya habían llegado 100 y lamentablemente las están usando para un fin que no tiene ningún sentido. Esto había generado certezas. ¿En qué lo vemos a esto? En un número muy concreto. En el 2015 asesinaron 96 policías federales y en el año 2019 solo 24. Esto te demuestra que cuando vos tenés, y eso también acompaña los números de civiles, ¿no? De 104 a 28 civiles. Es decir, que cuando vos le das a los hombres y mujeres de la Fuerza de Seguridad la certeza de que en ese segundo hagan lo que tienen que hacer, protegen su vida y protegen la vida de la sociedad. En este caso, simplemente terminar el concepto, en este caso, los 4 policías que estaban, 2 de la ciudad y 2 de la federal, trataron defensivamente
nunca usaron el arma contra una persona que viene con un cuchillo. Hay una regla internacional de Tueller con el cuchillo que cuando se te acerca alguien a 7 metros, tenés que, digamos, si hay una persona con un cuchillo y rompe la barrera a los 7 metros, el cuchillo es más peligroso que el arma de fuego. O sea, tendría que haberle tirado. Tenía que haberle tirado, sí. Al Sí, sí. cuerpo. Bueno, a ver, digamos, lo ideal es tirarlo para paralizarlo, tirarle por ahí a una pierna, pero la persona puede seguir porque tiene el psiquiátrico desatado tiene una fuerza que fíjate que no lo paró nadie, no lo Está bien, pararon pero ¿por entre qué 4. no lo hizo? Porque imaginemos No lo- al revés. Si lo hubiera matado... Bueno, no lo hizo porque la Ahí estamos viendo incertidumbre. las imágenes del el psiquiátrico, no sé cómo. Claro. Sí, no Está lo parado ahí. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque no lo hicieron 4. No lo hacen porque el riesgo, digamos, la derogación de las normas generó el riesgo de que la actuación le genera al policía inseguridad. Fíjate qué dilema. El policía se siente inseguro cuando es el que tiene que brindar seguridad, se siente inseguro de terminar destruido frente a su familia, frente a la institución, que lo saquen, que un juez diga que es un asesino. Pero ¿no hay de alguna forma cierta ideologización de estos debates? Porque uno piensa, bueno, está en juego la vida de las personas. Si analizás el mapa, por ejemplo, el mapamundi de los países que utilizan las pistolas Taser, incluso algunos gobiernos de corte más progresista han impulsado el uso de las pistolas Taser justamente Claro. porque en espacios públicos donde hay mucha aglomeración de gente es más seguro que un oficial esté operando un arma de fuego, ¿no? Pero vos fíjate, hoy en día, por ejemplo, nosotros habíamos decidido las Taser en espacios, por ejemplo, como un aeropuerto, ¿no? Donde pasan muchas estas cosas. Mucha gente violenta, que se pone violenta porque un avión no sale, pero violencias fuertes que le han roto la cara a agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Vos imaginate que en un espacio como un aeropuerto, donde se aglomera mucha gente, el agente tiene una 9 milímetros. Claro. Cualquiera se la puede sacar y puede armar un tiroteo. Si ese agente en ese lugar tiene una Taser, la capacidad que tiene de reducción de una persona agresiva es no solamente no letal para la persona, sino que se corre mucho menos riesgo de que te roben el arma letal, que es la Yo 9 escuché, milímetros. Patricia, Entonces, vos decías, es ideológico. Pero es una ideología estúpida, porque si vos tenés entre un arma letal y un arma no letal, digamos, lo ideal para una policía es usar las dos. Yo no tomé esa decisión por lo siguiente, porque dije, si el juez es un opinólogo y no una persona que mira los hechos, que es lo que tiene que hacer el hombre y sus circunstancias, eso es el juez, la situación. Yo dije, no los vamos a empezar a usar las dos juntas como la usan en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, ¿por qué en cierto momento usó la 9 milímetros en vez de usar la Taser? Entonces siempre hubieran habido cierta confusión. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar una las Taser, de acuerdo a los me acuerdo lugares. que el kirchnerismo decía, no, las Taser nos hace acordar a la picana eléctrica, ¿no? Sí. Ese era el argumento. Sí, pero a ver, primero, la Argentina tiene que salir de su pasado y mirar hacia otro lado, porque si seguimos con el pasado respecto a la ley de las Fuerzas Armadas, como hoy nos pasa, las Fuerzas Armadas en la Argentina solo pueden llevar comida en una emergencia, no pueden hacer más nada. Tenemos las Fuerzas Armadas sin acción. Cuando hay acciones que son de carácter internacional en tu territorio, el terrorismo, por ejemplo, no pueden actuar si no te ataca un Estado. Es algo que viene de la idea de la dictadura. Lo mismo te pasa con la fuerza de seguridad y los protocolos de acción de las armas. Entonces, si vos basás en que toda tu estructura de seguridad y de defensa, lo que haces es construir la desconfianza hacia ellos por la idea del pasado, como si además en el pasado no hubiéramos... Y ahí están tus libros, ¿no? No hubiera habido mucho más gente comprometida y no solamente las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad. Digamos, hubo mucho más compromiso y muchos más actores responsables de eso. Te adelanto tu introducción al libro. Después vamos a hablar. Voy a hablar porque Después vamos a ahora hablar. también todos son Todos escritores. escriben acá. Este país no tiene destino. Acá mucha Claro. gente escribe. Qué bueno. Entonces sí, después hablar de esta idea de la picana es una, digamos,
un intento de una idea de la Argentina, del kirchnerismo, de lo que rodea ciertas, también a la izquierda, de que siempre no queremos despegar a instituciones del pasado, las queremos dejar ahí. Claro. Vos tuviste este momento y de ahí no podés salir nunca Pues sí, más. no, pero en tu yo vida. tenía 2 años, Claro. ni había nacido. Por Bueno, ejemplo, todo lo que es el protocolo que se había armado con las Taser, que cuando vos estabas en el ministerio te ocupaste como ministra de armar y hacer. Frederick lo deroga, ¿por qué razón? Bueno, primero lo deroga sin analizar, sin hacer un análisis del por qué nosotros habíamos comprado las Taser, sin hacer una comparación internacional de cuántas policías del mundo usan las Taser, que hoy prácticamente las usan todas, sin entender que hay situaciones, estaciones de tren, lo que pasó el otro día, había aglomeración de gente, en las que es mucho mejor usar un arma no letal a un arma letal. Muchísimas veces a los policías les roban las armas y luego esas armas van al delito, entonces son circunstancias complejas y por una decisión que ya habían tomado antes de cuando criticaron nuestra decisión, que además fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad cuando tuvo el debate Mauricio Macri, ya hace muchos años. Sí. Entonces, por ideología, prefieren que un oficial de la Policía Federal no se anime a usar su arma, porque la única que tiene es esa, en vez de tener un arma que lo hubiera utilizado y en 2 segundos... Y ahora también escuché que, bueno, que dijeron que no es que estaban prohibidas, que cada provincia puede decidir utilizarlas o no a las Taser. Bueno, sí, pero es que no están prohibidas. Además hubo un fallo que ganó Mauricio Macri, siendo jefe de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Nosotros hicimos las consultas pertinentes a la Cámara de Casación Penal cuando compramos las armas y nos dijeron, no, bueno, a ver, el principio del derecho, el que puede lo más, puede lo menos. Claro. Si las fuerzas de seguridad pueden tener un arma que es letal, pueden tener un arma que no es letal. Entonces, es como elemental, ¿no? Hay cierto Pero- desconcierto también. No sé si te pasa a vos, Seferino, o a ustedes. Digo, con respecto a cuál es la política de seguridad del Ah, sí, gobierno. claro. ¿Es Sergio Berni o es Sabina Frederick? La Porque de las posiciones... seguridad, la económica. Yo me pregunto muchas cosas. Eso es una buena pregunta. Pero ¿qué proyecto la encarnaría? Porque son Ah. realmente posiciones antagónicas en muchos sentidos. Ahora, ¿no? Carolina, fíjate esto, ¿no? Son posiciones antagónicas en el discurso. A ver, si Sergio Berni cree lo que dice, debe armar un reglamento de uso de las armas de fuego, armar un reglamento de uso de las Taser, comprar Taser, no dejar que liberen presos. Es decir, tiene que haber una... Pero Bernie tiene esa capacidad de... Sí, porque tiene la autonomía de la provincia. O es sea decir, que vos decís ¿Pero no que depende de Frederick todo eso? No, No. no. Bernie vos decís que habla mucho, y hace poco. No, digo que tiene que pasar del discurso a la acción. Cuando uno es ministro, el discurso no te sirve. Siempre ¿Pero la palabra es... ministro o más candidato que ministro? Bueno, ese es el problema. Yo digo, si yo le paso a Bernie lo que nosotros hicimos para que lo ponga en práctica y entonces ahí vas a ver dos modelos. En el hecho que pasó la semana pasada, justamente de esto que estamos hablando, había una mujer que estaba ahí y que insultaba al policía. También por haber disparado a la pierna, diciendo Sí. que una persona que no estaba en sus cabales, por decirlo de alguna manera. Mi hermano también estuvo ahí, presenció Sí. lamentablemente todo, que siempre dice que el accionar de la policía fue la de no disparar en ningún Claro. momento. Y viste que la policía a veces que siempre está como en el ojo de la tormenta. Y también Frederick dijo que la Policía Federal no debería haber actuado, sabiendo que está ahí la policía montada. ¿Cómo tiene que actuar un policía? Yo ya no entiendo bien de la policía de la ciudad, la policía federal, la policía bonaerense. No, frente a un peligro inminente, la persona esta psiquiátrica pasó primero por la guardia de Cavia, que es donde está la Policía Federal y la Policía Montada, y muchos departamentos. Un policía es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, policía.
Por eso es que hay tanto estrés en la policía. Entonces, cuando ellos ven a una persona en una actitud extraña, van y hicieron muy bien en ir. Hicieron muy bien porque son policías. Luego también había 2 de la ciudad. Sí. Y fíjate que lo lamentable es que la última palabra que escuchó Juan Pablo Ay, Roldán no me digas eso. fue a esta señora insultándolo, repitiendo un modelo de discriminación y estigmatización de una persona que estaba dando la vida por todos los que estaban ahí, porque lo fueron alejando del lugar donde Sí. estaba la gente. Sí. Y eso es triste, ¿no? Vos me Como decís, sociedad. entonces Tristísimo. lo triste es que él elige no disparar, no matar, y muere él mismo Y sí. por ese miedo a las Exactamente. eventuales consecuencias de que lo juzguen, los dejen sin grado. Rodrigo Rosa, que Altísimo. era la persona, tenía esquizofrenia, que también habla también de todo un sistema por ahí hasta de salud, donde la madre dijo que estaban cambiando de psiquiatra o esperando una respuesta. Creo que en este caso, lamentablemente, tenemos que contar el Claro. fallecimiento de Juan Pablo Roldán y esto que decís, ¿no? Que sus últimas lo que último que escuchó fue el insulto de una mujer hacia él por intentar protegerse él al no disparar, proteger a todos los ciudadanos que estaban ahí e intentar proteger a Rosa también. Sí, Juan Pablo, y también quien murió, la madre dijo que Rodrigo dijo que había dejado su tratamiento. Esto también tiene que ver con una cuarentena que le ha dado un único, digamos, una única dirección al sistema de salud, a la enfermedad, al virus, al coronavirus, y ha dejado muchos tratamientos de muchísima gente sin realizar, o porque no se hacen o porque la gente tiene miedo. Y estas también son consecuencias que hay que discutir, porque no se puede paralizar un sistema de salud en muchísimos problemas que tiene la gente y dejar a la gente sin atención o en este caso estar como en una especie de parate de un tratamiento de una persona con una situación psiquiátrica tan grave, ¿no? ¿Pero él la dejó por la cuarentena, el tratamiento? Bueno, eso se comentó y lo comentaron, lo comentó la madre, que había habido como un parate, como un cambio, como una situación en la que hoy el sistema de salud no está siendo utilizado como siempre para todas las personas que tienen que tratarse. Sí, la salud mental no parece estar ocupando un lugar en la agenda de la política lo suficientemente relevante. Yo recuerdo, entrevistamos por supuesto a muchos médicos en este tiempo, en TN Central, y una médica nos decía, la salud no es la ausencia de enfermedad, es el bienestar general. No es solo no tener COVID, es realmente tener un bienestar general. Total. Y eso implica sentirse bien en la propia piel, ¿no? La claro. salud mental es nodal. Bueno, Y vos habiendo vivido, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, cuando pasan todas estas cosas de seguridad o cuando pasan todas estas cosas de salud en la Argentina, ¿te refleja a algo de lo vivido? Mira, yo viví en Venezuela en los primeros años el nacimiento del chavismo como proyecto político y de Hugo Chávez Frías. Yo siempre digo el nombre completo porque en Venezuela se nombraba Hugo Rafael Chávez Frías. Y me quedó así, yo lo nombro así. Como en las novelas. Exactamente, yo nombro completo. Bueno, y el nacimiento de ese proyecto. En ese momento se vivía todavía lo que se conocía como la Venezuela saudí, ¿no? Esa Venezuela petrolera de la abundancia, donde había una profunda desigualdad que no se atendía porque como todo parecía estar bien y se creía que eso iba a derramar y demás, pero un sistema de salud pública que era en ese momento ya deficitario, por supuesto, devino en una catástrofe. Venezuela es hoy una catástrofe. Leía la encuesta del ENCOVI, de la encuesta nacional de las condiciones de vida que lleva adelante la Universidad Católica Andrés Bello, y habla de un 96% de pobreza. Sí, el en sueldo Venezuela. mínimo es menor a $1. Sí, ahí lo que vos tenés es que en los últimos, bueno, digo, la debacle arranca, digamos, con Chávez y la agenda del Foro de San Pablo en el 98, que es el primer presidente que llega a la presidencia siendo el Foro de San Pablo que no fuera Fidel Castro.
y vos lo que tenés es que de tener $1 millón per cápita debajo del suelo, vos te encontrás que en el último tiempo, en los últimos 6 años, por ejemplo, el PBI cayó 70%, la inflación oscila entre 4.000 y 5.000%. Es más, cada venezolano gana 72 centavos de dólar por día. Es decir, que está, digamos, en lo que se llama casi la pobreza extrema, y de hecho el 96% son pobres y el 80% son pobres extremos. Y bueno, y esa es una catástrofe que pareciera que acá nosotros la queremos copiar, pero con mucha intensidad. Yo igual te diría que hay una cuestión en el contexto argentino que me parece distinto al contexto de la Venezuela que yo conocí en ese momento, y que tiene que ver con la noción de lo público. El argentino tiene un apego a la idea de lo público, ¿no? La educación pública. Yo lo que veía es que, bueno, la educación pública quizás no funcionaba tan bien. Lo hablaba con un analista, Willy McKay, que vive ahora en la Argentina. Funciona bien, ¿eh? No, pero Séptimos digo, en las pruebas PISA en América Latina. Absolutamente. Y además, o sea, la educación en Argentina es parte del lavaje de cerebro. Y de las cuentas pendientes. No, y que nos hunde, ¿no? Porque, digamos, desde la reforma del 17 hasta ahora, digamos, nos han metido tanto socialismo en la cabeza que lo único que hace es que estemos cada vez peor. Está bien, Milei, pero hay una idea de reclamo sobre eso. Hay una idea de reclamo. No me conformo con que ese sistema educativo sea deficitario, con que ese sistema de salud sea deficitario. Lo que se veía quizás por la bonanza económica de ese país hiperpróspero, o de esa llamada tierra de gracia, como lo suelen llamar a los países bendecidos por muchos recursos naturales, que después devienen en tragedias a veces esas tierras de gracia. Se llama, digamos, la maldición de los recursos naturales. Exactamente, la maldición. Bueno, lo que yo veía es como cierta, no diría negligencia, pero quizás no un apego tan grande a dar la discusión pública, al reclamo público por todo eso que el Estado durante años no les dio. Igualmente me parece importante no dar por hecho que no lo vamos a hacer. Me parece que eso es un trabajo de las fuerzas políticas democráticas, republicanas, que tienen una mirada distinta, que no quieren llegar, porque la construcción de Venezuela, es decir, la pobreza que hoy tiene Venezuela, es producto de un modelo político. Y nosotros en Argentina tenemos un modelo político de poder permanente, de intentar ser el partido único, de intentar manejar provincias como si fueran feudos personales, un Senado que desde 1983 tiene la misma fuerza política por el dominio de estas provincias poco productivas que solo viven del dinero público y de la coparticipación federal. Entonces yo creo que nosotros como fuerzas políticas, en el caso nuestro, de Juntos por el Cambio, del PRO, como fuerzas políticas que no estamos de acuerdo con estos modelos de poder feudalizados, de pobrerización y de una estructura social que termina siendo de dominación total y de expulsión de las clases medias afuera, tenemos que ser activos. Es decir, o sea, si bien vos decís que no puede, que ves cosas distintas, creo que tenemos que estar activamente evitando que eso pase. Pero es diario, no tomar por sentado nada. Yo creo que tenemos todos los elementos para que pase. Porque en Venezuela decía, no vamos a hacer Cuba. Acá dicen, no vamos a hacer Venezuela. Es la misma historia. En Chile dicen, no vamos a hacer Argentina. Pero la realidad, mira, hay un libro maravilloso, fue publicado hace 6 meses, se llama La supresión del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, del doctor Ricardo Manuel Rojas, y una abogada venezolana que se llama Andrea Rondón García, y justamente explica, digamos, cómo la supresión sistemática del derecho de propiedad, digamos, lleva a estas aberraciones, que es el caso de Venezuela. ¿Por qué? Y que además constituye un delito de lesa humanidad. Cuando vos tomás el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, lo que te explica es lo siguiente. Cuando vos tenés un ataque sistemático sobre el derecho de propiedad privada... Eso del inciso K es a propósito. Sí, exactamente. Digamos, de hecho, no es que el libro, de hecho, en el libro, la humorada está. Te lo pusiste vos. No, juro que no lo hice yo. Digamos, o sea, no, porque es una cita exacta. Textual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés un ataque sistemático sobre la propiedad privada, vos te encontrás frente a dos situaciones. Una es que terminen quitándote tu medio de sustentación.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una alternativa es que vos pelees contra el Estado. Como sos más chico, digamos, te va a matar. O sea, que es un asesinato por la vía indirecta, te mata de hambre, que es lo que está haciendo en Venezuela. O la otra alternativa es que te vuelvas un esclavo del Estado. Es decir, en definitiva, te quitan la libertad. Y de hecho, el propio modelo de cuarentena cavernícola impulsado por este gobierno liberticida tiene todos esos elementos. Porque ¿qué es lo que hizo en el fondo el señor Alberto Fernández de Kirchner? Mirá, básicamente, unilateralmente, le destrozó los ingresos a las empresas y les obligó a seguir pagando, ¿sí?, los impuestos. ¿Para qué? Para sostener a la casta política, ¿sí? Y además le prohibió los despidos, le prohibió, digamos, reducción de salarios. ¿Y qué hizo? Estranguló a las empresas. Vos por eso tenés que Argentina va a ser uno de los países, está en el grupo de los 3 países que más va a caer en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que hace? Debilita el sector privado, ¿para qué? Para que avance justamente el Estado. Entonces, lo que vos estás viendo es que hay un ataque sobre el sector privado y la única cuestión interesante, te diría, de las marchas que se dieron espontáneamente, es que a lo largo de las distintas marchas aparecieron los valores de la libertad. Pero vos fíjate que las marchas, todas las marchas fueron como construyendo, a mí me interesa mucho ese tema, porque en todas las marchas fue como construyendo una idea de un, casi como un programa político, ¿no? Vos tenés... Sí, el de la libertad. Arrancaron con el tema de los presos, ¿no? La idea de que, a ver, el hecho de largar 4.000 presos y dejar a la sociedad en una situación de total indefensión. Después siguió con Vicentín, que eso fue muy interesante. Derecho de propiedad, el derecho otra de propiedad. institución del capitalismo. Bueno, ahí sí un miedo claro, se manifestaba un miedo claro a la venezolanización, porque además para mí sí hay un paralelismo en los relatos. El relato es la demonización de la riqueza y no solo eso, sino la idea de que aquí hay suma cero, señores, la falacia de la suma cero, es decir, Claro. la torta es siempre del mismo tamaño y si Juanita se queda con un pedazo más grande, yo me quedo con un pedazo más chico. Es que esa es la Y la eso es agenda una de- mentira, que, porque existe claro. el concepto de Bueno, generación de No, pero es que ese es el acá, co- pero esa es la agenda déjame un del Foro de minutito, San Javier, Pablo, este tema, justamente. déjame un minutito ahí que es muy importante. Porque ahí hay un cambio muy fuerte que hay que vivirlo. El mismo presidente dijo, yo pensé que me iban a aplaudir contra el derecho de propiedad. Y hoy hay una gran parte de la sociedad argentina, yo te diría que fue un momento hegemónico de la sociedad a favor del derecho de propiedad y en definitiva de su propia libertad, y en ese momento se entró hasta el mundo, digamos, kirchnerista o el mundo, porque es algo que está arraigado. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar esas cosas arraigadas justamente para defender esto que vos decías, que lo público en la Argentina puede surgir. Y el presidente se quedó así como diciendo, nunca pensé que me iba a pasar esto. Y eso es muy interesante como fenómeno. Ahora, Sí, ustedes pero también digamos, es muy interesante el punto de, a ver, no por nada, digamos, vos tenés un tremendo éxodo de empresas. Es decir, el mapeo con el caso de Venezuela es impresionante. Por eso dicen, no hay plan. Sí hay plan, ¿eh? El plan hay. Digamos, es el plan del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene 3 etapas y digamos, Carolina lo mencionó perfecto, por ejemplo, lo que es la etapa 1. La etapa 1 es una etapa que tiene que ver más que nada con lo cultural, que es echarle la culpa de todos los males al liberalismo, ¿sí? O el neoliberalismo, que es una burra decir eso. Y por otra parte, sí, en esa misma primera etapa vos lo que tenés es cómo se hacen de recursos. La segunda etapa, digamos, ya tiene otras cosas como cambio climático, digamos, agenda de género, todo lo que es el marxismo cultural y el avance de las regulaciones. ¿Para qué? Porque cuando vos te regulan, te tocan los ingresos, en el fondo, digamos, tenés un avance sobre la propiedad privada. Y la tercera etapa, una vez que partiste las empresas, las expropiás, que es el caso, digamos, de Venezuela. Entonces, ¿vos qué es lo que ves? Acá hubo todo eso porque avanzaron sobre las empresas, digamos, avanzaron sobre las regulaciones. Digo, el ejemplo más claro es el de las telecomunicaciones, ¿no? Digo, ¿por qué quieren avanzar? Para quebrarlas financieramente, o sea, te quiebran la ecuación económica del contrato, entonces vos desinvertís... ¿Cuál sería el contradiscurso del gobierno a lo que vos estás diciendo? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? No, yo creo que lo hacen porque tienen... Vos, pero el gobierno, ¿por qué el hace? gobierno te dice,
Bueno, miren, estamos en una pandemia, O sea, hay la que ser pandemia es la- generoso, es- claro, solidario. Claro. Y bueno, los que tienen más tienen que contribuir más. En el caso de las telecomunicaciones, ellos dicen, como mucha gente no accede a Internet y es un bien público, pues que sea una empresa de servicio público. Ya no es una empresa de competencia, y por lo tanto podemos regular, en primer lugar, el precio, pero después todo. Claro. Todo el Pero negocio lo Realmente puede se ha regular. ha quedado muy demostrado en la Argentina que cuando vos regulás un sector, tomás un sector como el de las telecomunicaciones, que tiene una dinámica importante de generación de competencia, de empresas nuevas, y que debería tener más, porque inclusive en la Argentina no hay tantas empresas como en otros países que brindan los servicios. Porque está muy regulado. Porque de todavía hecho. está regulado, entonces tenés que seguir avanzando para que haya más empresas. Lo que termina pasando es que lo mismo que está diciendo hoy el presidente, igualás para abajo. El mérito que tiene una empresa que por ahí se cuela con un producto nuevo, que tiene una Cuidado oferta con la palabra distinta. mérito porque... Pero Por no eso. no se les queman todos los papeles. A mí, por lo menos, yo, y lo digo con mucho orgullo, yo soy nieta de inmigrantes italianos, mi abuelo era maestro mayor de obra, mi papá logró ser ingeniero, mi nona tenía hasta tercer grado, soy muy orgullosa de la historia de mi familia. Y siempre creí que el camino del mérito era justamente lo contrario al privilegio, digamos. Era, Claro, sí, Claro. así nació o sea, así nació el mérito. El mérito es la democracia, es ir exacto, contra la las castas. democratización de... Pero acá yo creo que es increíble Alberto Fernández, porque a veces nos da las pistas, más que de él, del cristinismo. Es un gobierno en realidad de oligarcas. Yo creo que ellos se postulan como la nueva oligarquía, porque es un gobierno de pocos para pocos. Porque en realidad hasta cuando Todos con dicen- mucha plata. No, hasta cuando dicen seamos solidarios, En ¿no? dólares. Pero bájense el sueldo un poquito, yo no digo mucho, pero un 10%, porque esos son símbolos que ayudan a la gente. Vos Sí, decís un gesto a lo la calle Pou, digamos, el fondo No, coronavirus. a lo que sea, digo, pero en mí me parece importante porque todos perdemos ingresos, algunos han perdido mucho, y son símbolos, y la política tiene muchos de Por símbolos, supuesto. ¿no? Totalmente. Ellos que te dicen, no, pero un 10% es muy poquito. No les pido que se bajen un 50, pero con un 10 sería Hicieron como 10, para mirá, empezar a hay- hablar, ¿no? Yo en marzo, cuando comenzó la cuarentena, lo primero que planteé es que había que bajarse el sueldo no solamente de los políticos, diputados y todo, sino también de ciertos empleos jerárquicos que ganan mucho dinero, como una forma de mostrar que De el ejemplo, esfuerzo empieza por empatizar casa. con la sociedad Me también. dijeron de todo. Me dijeron que era oportunista, que era antipolítica. Imagínate yo antipolítica, que nací haciendo política, así que, digamos, pero el ejemplo, Claro. el ejemplo, digamos, vale mucho más que cualquier palabra. Cuando vos das el ejemplo y decís, yo me bajo el sueldo, los primeros que hacemos un esfuerzo somos nosotros, tenés autoridad moral y la honestidad necesaria para hablarle a los demás. Si no, no tenés autoridad. Pero si porque hablando de todos- ejemplo, por ejemplo, rechazan ahora el gobierno, el informe de la ONU sobre Venezuela. Junto con Cuba, casualmente. Entonces, cuando vos hablas de ejemplo, yo lo único que puedo decir es que yo fui a Venezuela hace 4 años y no podías caminar libremente porque estaba todo tomado por militares, y si ibas a la farmacia no habían. No es como que uno está acostumbrado a ir a la farmacia, le duele la cabeza y tiene algo o quiere algodón para lo que sea y tiene. Ujú. No había eso. Claro. Hace 4 años. Tampoco es que me metí en la parte política. Y Yo te digo, ibas al mercado negro manejado por los jerarcas Bachaque. y encontrabas el algodón a un precio Y ves imposible, con los ¿no? $200, que es algo ridículo, pero al final, ¿quiénes pueden comprar $200? pero digo, hablando de Solo ejemplo, los entonces empleados si nuestro públicos. gobierno Ajá. rechaza diciendo que no Eso es sucede bueno. lo que sucede, ¿o qué concepto tienen? No, Sí, sí. Bueno, lo del embajador Raimundi en la OEA para mí fue, sin duda, es una de las noticias de la semana por el impacto que tuvo. Él es Que además fue una opinión personal, ni Fue un- siquiera fue Bueno, hablando de un lugar de trabajo, como debería Pero ser. el Exacto. embajador un embajador nunca tiene opiniones personales en esos foros, siempre expresa
el parecer del país. Y Por si él cree que puede hablar ahí y eso va a ser tomado como una opinión personal, debería renunciar inmediatamente porque no sabe nada Ahora, de lo que es la Seferino, a mí me diplomacia. pareció más grave que el discurso de Raimundi, que hace muchos años es un talibán ideologizado, que el presidente no lo haya echado Claro, tiene que inmediatamente. echar. El presidente le tiene que decir, se toma el primer avión y se vuelve ya, porque usted no está representando ni al gobierno ni al país. Pero por ahí sí al Pero- gobierno. Bueno, Pero es después que- empezaron a decir que no, Porque y si después habla él él mismo en dijo que no. representación de... Bueno, Todos evidentemente escuchamos. quiso quedarse con el carguito porque él terminó diciendo que no era tan así lo que había dicho. Y lo que dijo es brutal, porque dijo, los derechos humanos son relativos. Es decir, que si a vos te pegan un tiro, es relativo que te pegaron un tiro. Si Bachelet dice que hubo 2.000 muertos por afuera del sistema legal, es decir, violación total a los derechos humanos, eso... ¿Vos decís que es relativo? Es decir, que a los muertos los mataron poco. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué- Bueno, Es que va- totalmente que testimonio de depende. gente Que fue depende de presa quién- a quién política. matan. Pero Depende en a los quién matan, 70, claro. no quiero hablar de No, los 70. hablalo, con toda No, te claridad. digo que el tema es que los derechos humanos son relativos en este país, porque vos decís, los derechos humanos de la víctima de la dictadura, está bien, estamos todos de acuerdo, pero las guerrillas, por ejemplo, los muertos de la guerrilla no tienen derechos humanos. Vos hablas de ¿Cuál? Rucci, hablemos de una persona grande, conocida, quiero decir, peronista, o sea, con apoyo de la CGT y demás. Pero ni él es considerado una víctima porque ni a él le hacen un homenaje como tiene que hacer este gobierno. Él tenía derechos humanos, pero si son relativos quiere decir que es para un sector y no para otro. Eso es un... A Pero mí vos como- fíjate, te digo lo como que pasó ciudadana duele. fíjate lo que pasó, y la verdad es que a mí me parece que el ejército argentino, las Fuerzas Armadas no tienen que hacer más eso. El ministro Rossi, cuando fue el homenaje a 2 soldados muertos en un gobierno todavía democrático, el gobierno de Isabel de Perón, más allá de que tenía características, había llamado a un estado especial de sitio, mueren 2 soldados. El ejército argentino homenajea a esos 2 soldados y Rossi los manda a sacar el tuit y una vergüenza para que no puedan reivindicar, y que no es solamente una reivindicación de ellos, es de las familias, es de la comunidad, es de que volvamos a entender que en la Argentina hubo cosas que se hicieron mal y que solamente se analizó un costado de la historia. Y yo te digo porque, a ver, yo era joven, era de la JP y sé lo que pasó y tengo una autocrítica profunda de la violencia como forma de acción política. Entonces, que a 40 años de esto sigamos diciendo lo mismo y siga habiendo una solicitada como la que hubo de montoneros reivindicando a montoneros, y cuando el ejército argentino quiere poner un tuit reivindicando a 2 muertos, viene un señor ministro y les prohíbe sacar ese tuit, es una barbaridad. Me interesa autocrítica. Nosotros estudiamos junto con ella en Flaxo. Así es. Debo decir que era una muy buena alumna. Hacía todos los deberes, siempre. ¿Te copiabas vos? Yo nunca me copié. No, me agarró una época que no estudiaba tanto, pero no estudiaba mucho yo, Sí, pero vos sí, sí. estudiabas más. Sí, también Y estaba el eso- otro periodista, ¿cómo se llamaba? Uy, no me, El chico economista. Sí, bueno, después no me nos acuerdo, vos sabés acordamos. que me olvido ya de las cosas. Ay, sí, estamos grandes. Pero es bueno a veces olvidar, a veces es bueno recordar, Sí, pero en es el caso verdad. tuyo, la autocrítica esa, vos eras de la JP y de Montoneros. De JP. Montoneros no. No. ¿Y por qué les pasó Pero- eso de que se hicieron tantos jóvenes a la lucha armada y demás? Y porque, digamos, fue No sé si como... interesa. Sí, claro Sí, que interesa. bastante. Fue como un momentum donde había como la idea de que la sociedad se iba a acomodar a un cambio profundo, que iba a haber una revolución, sin entender que en general las revoluciones Perdón, para terminan entender mal. bien, ¿cuál era la diferencia de JP y de Montoneros? Bueno, eran como los movimientos de base que igual reivindicaban, ¿no? Es decir, a montoneros, pero yo trabajaba en una unidad básica que quedaba en lo que antes era el mercado del abasto, que hoy es bueno, ahora no sé si cuando lo abramos será el shopping o de nuevo el mercado, ¿no? Por ahí vuelve a ser el mercado después de tantos meses de cierre, pero era un lugar
de muchas situaciones marginales, muy tristes, la gente que venía no había ningún tipo de derecho. Y yo empecé a trabajar ahí, trabajábamos con la gente y bueno, y teníamos una mirada del peronismo, así como que el peronismo era como una especie de tren que nos llevaba a un destino distinto a lo que el peronismo históricamente había pensado. Y había como un movimiento y bueno, después yo tuve como un quiebre. Pero había afinidad de pensamiento. Sí, había como afinidad de pensamiento, sí. Era un pensamiento raro, ¿no? Porque era un pensamiento medio nacionalista, medio católico, medio socialista. No era, digamos... Che Guevara. Sí, una mezcla, ¿no? Una mezcla a lo argentino. Y yo tuve mi primer crisis fuerte. Nosotros habíamos invitado al padre Mujica a dar un discurso en nuestra unidad básica. Y ese día nos tirotearon la unidad básica y después a los pocos días lo mataron al padre Mujica. Y después nos fuimos enterando que al padre Mujica lo había matado los mismos montoneros. Bueno, eso que vos decís es nuevo, porque la justicia federal, cuando estaba el juez Ollarvide, dictaminó que fue la AAA. Eso es mentira. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Y, Lo mataron los montoneros. bueno, como a ver, era Vox Populi, nunca se lo dijo, y a mí me agarró una crisis total, porque la persona que vos llamabas a que te dé una charla, que te de golpe, era como la persona que la misma organización había matado, como el caso de Rucci, mano derecha de Perón. Entonces, ahí, viste, fue como... Un sacudón. Y claro, un sacudón total. Y después, el sacudón que yo más sentí fue cuando vos sentís que la necesidad que tenés es la del Estado de Derecho. Ah. Y cuando vos negaste el Estado de Derecho a otros, porque decís, bueno, digamos, los montoneros o el LAR podían matar gente, y vos negabas eso, más allá de que participaras activamente o no, y cuando vos sentís que el Estado de Derecho es una protección real a todos, entonces cuando sentís que no lo tenés y lo pedís, entonces vos ahí decís, qué necesidad de cambio de filosofía que tengo que hacer respecto a lo que podías pensar, ¿no? Y ahí, trum, el cambio total de filosofía. Hilando un poco lo que están contando de esos tiempos con lo que veníamos hablando de Venezuela, a mí me duele profundamente como ciudadana, porque yo creo que en la política exterior, por eso me interesa seguirla, básicamente las naciones dicen, ahí se juega el partido en serio. Claro. Estos son los valores que la República Argentina representa. Exacto. Claro. Y es Por eso muy lo de doloroso. Raimundi no es menor. Por eso. Eso, por supuesto, y es muy doloroso, sobre todo considerando que Venezuela, que fue mi casa y que la amo con toda mi alma, que Venezuela fue el refugio para muchísimos argentinos que huyeron en los años más oscuros que Terráneo recuerdo de estuvo. nuestra historia ¿Vos sabés que reciente. Terráneo estuvo muchos años? Claro, fundó un diario y le fue bárbaro. Voy a hacer pasar a Jimé porque todos comen. Yo no puedo comer porque estoy la realidad me saca el hambre. No, pero mira qué rico que Qué tenés. rico. El cachofa. Endivias. Pensé que- mirá. Endivias que están doraditas. ¿Sos vegana? con un poquito de- Vegetariana. Un poquito de queso feta y te Qué ponen rico. todas verduras Y grilladas. espárragos, todas frutas de frutas. Todos productos de estación, Claro. exactamente. Así que bueno, que lo disfruten. Me parece que Gracias, es Jimé. Muy rico, muy Me rico. alegro. estamos ¿Sabés lo que te orgullosos. perdés no comiendo carne? No, porque ya comí muchos años y ahora entré en conciencia. ¿Viste esos cambios que dijiste que te agarraron en los 70? A mí me agarraron en los 90, pero con la alimentación. Estamos orgullosos de ser originales e innovadores en todos los diseños de nuestros productos. Walker, empresa líder en cosmética para el automotor. Walker, cosmética para autos. Y ahora Nutribón, el gran alimento para mascotas, presenta Nutribón Criadores, el nuevo alimento multipropósito para mascotas de todas las edades. Hecho con ingredientes naturales y todos los nutrientes que ellos necesitan. Con Nutribón Criadores, todos comen bien. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota al precio que te gusta a vos. Nutribón Criadores. Una gran noticia para todas las edades. Un gran alimento para machos, hembras y cachorros. Con Nutribón Criadores, todos comen bien.
Laboratorio ENA presenta Natulip, la línea más completa de suplementos para cuidar tu salud. Mira. Llegó Natulip, la línea de suplementos para cuidar tu salud. En invierno, reforzá tus defensas con vitamina C en comprimidos o polvo para diluir en agua, o triple inmunidad, una fórmula potenciada de vitamina C, D y zinc. Conseguilos en farmacias o en su tienda online. Natulip, la línea natural para estar bien. Bueno, un poquito más de realidad. Javier, ¿qué pensás de los anuncios que hizo Guzmán esta última semana sobre, por ejemplo, lo de las retenciones del 33 al 30%? Te lo digo en latín. En criollo, para que entendamos todos. Una payasada como todas las cosas que viene haciendo el ministro Guzmán. Los mercados dieron clara muestra de eso, porque si vos de eso, el dólar paralelo subió, el riesgo país subió, el Banco Central no para de perder reservas, se inició una corrida bancaria en el segmento de dólares, evidentemente esto está mal. A ver, vos cuando vas a hacer un anuncio, para que ese anuncio funcione, vos tenés que generar confianza. Ahora, ¿cómo se genera confianza? Porque eso, es una palabra nada más. Y hay dos conceptos. Uno es el de la credibilidad y otro es el de la reputación. La reputación tiene que ver con lo que vos venís haciendo desde el pasado. La verdad que la gestión de Guzmán es muy mala, se caracteriza por la mentira. Arrancó diciendo que no iba a hacer ajuste y subió los impuestos. Entre otras cosas, por ejemplo, dijo que ya estábamos en un sendero sustentable y es falso. También es falso cuando dijo que no iban a meter más restricciones al dólar y sí lo hicieron. O sea, con lo cual ya, su reputación está bastante limada. Su trabajo con la deuda también fue mal hecho, porque cuando arrancó ofreció 39 y los acreedores querían 55. Tardó casi 9 meses para pagar 54.80. Igual era difícil ese arreglo, ¿no? No, pero a ver, fue muy largo, pero si terminó pagando lo que los acreedores querían. Para eso, lo hubieras hecho en 15 días. Ese es exactamente, fue mucho tiempo. Claro, y perder todo ese tiempo no es trivial, porque eso te dejó al país sin financiamiento durante mucho tiempo. Ese es lo que es la reputación de Guzmán, que es espantosa. Entonces, y otro elemento que tiene que tener consistencia. Un programa tiene que tener consistencia. La consistencia es que básicamente te cierren los números fiscales. A Argentina no le cierran los números fiscales de ninguna manera. Argentina, para poder pagar su deuda, debería tener superávit primario de 2 puntos por lo menos del PBI. Bueno, tiene un déficit de 8 a 10 puntos, se estima, y para el año que viene espera 4,5. Espera salir de eso con la receta de aumentar el gasto público, porque dice que eso va a generar tanto crecimiento que va a generar recaudación y el superávit va a mejorar. Yo les voy a contar, les traigo la mala noticia, esa idea en Argentina de los últimos 119 años se aplicó en 109. De ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Es decir, que en el fondo todo lo que propone está mal. Vos lo que ves es todo parche. Es más, hay cosas que son dantescas. Hay una norma, por ejemplo, que dice don't pick the winners. O sea, no elijas los ganadores. ¿Qué hace cuando hace el anuncio? Elige los ganadores. Les vamos a dar a este, les vamos a dar a este. ¿Sí? O, por ejemplo, lo de las retenciones. Es una estupidez. O sea, los ojeros recibían $51, ahora van a recibir 53. Y tenés el paralelo arriba de 150. 51 pesos. Claro, exacto. 51 pesos, no dólares. Sí, 51 pesos quise decir. Sí. Pero además son medidas con una temporalidad muy acotada. Claro. Y justo lo que te reclaman los sectores productivos generalmente, ahí seguramente vos tendrás tu mirada, Javier, lo que reclaman los sectores productivos son reglas de juego claras, es decir, permanentes al menos a largo plazo. Claro, que justamente si vos no tenés dólares en este momento, producto de estas cosas que estaba diciendo Javier. Pero Guzmán tiene varias cuentas en dólares. No, y el resto del gabinete también. Tenés que anular las retenciones justamente para generar un movimiento en las cosechas, que no haya temor, que no haya miedo, que no haya esta diferenciación en el dólar, que vos imaginate, ¿quién va a querer liquidar una cosecha cuando además, en este caso, en los 3 meses que le están dando, son los que ya lo tienen a punto de subir al barco, son los únicos que van a ganar, es decir, que toda la cadena queda afuera por un tiempito mínimo, es decir, hoy tenés que hacer un shock, bajar las retenciones a 0 y decir, apuesto
a la producción del campo, de la industria, de las economías, a las economías regionales que también tienen retenciones, no le bajaron a ninguna. Entonces, tenés que hacer un shock para lograr esto y bueno, eso es, va a salir ahora justamente Qué bueno que siendo parte de Cambiemos, Siempre lo que digamos pensamos. defendieron el Siempre lo- gradualismo, digamos ahora hablemos de ello, que eso es una Bueno, buena noticia. bueno, pero uno aprende, volvi- ¿viste? No, bueno, digamos, Es bueno. lástima, digamos, el O sea que su- ustedes el están sufrimiento en el bastante medio. cerca, ustedes dos. No, digamos, Pero yo lo pero veo, no. yo A ver, lo veo pero- Van a cerca. estar- También lo veo cerca. Yo lo veo digamos, cerca. bueno, ustedes digo, dos. es lo que vos ves, digamos, a ver, hay cosas en las cuales yo no voy a poder estar nunca de acuerdo con gente Tené que cuidado subió porque, ¿sabes los qué? impuestos. Nadie eso está bien. resiste No, bueno, un pero a archivo, ver, así que... bueno, a ver, una de las cosas, por ejemplo, digamos, A ver. que dentro de, digamos, de lo que es mi incursión ahora a la política, Te digamos, animaste donde- finalmente, sí. porque yo te pregunté una vez, me dijiste, no. No, bueno, Ahora vas a ver lo que es bueno. Ahora vas a ver. Ya no hay periodistas amigos. Los periodistas. Ahora. a ver, yo te digo, los yo te puedo- independientes yo van te a ser puedo decir independientes. cosas que sí puedo decir y que las otras fuerzas no pueden ofrecer. Una es, digamos, yo voy a renunciar a mi dieta en caso de que llegara a la Cámara, pero no solo eso, yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa Cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo, todos le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Ay, pero... Es decir, porque, Tené a ver, cuidado. digamos, a ver, Te a digo ver, que no, porque, digamos, a ver. Mirá que la política a Mirá que veces sos un- tenés que un diputado transigir. entre- todo podés eso. llegar Bueno, a- está bien, digamos, pero No, yo no, voy a a hacer ver, mi parte. primero- O sea, primero no, digo, te voy a- igual déjame primero te voy- terminar el no, no, pero argumento. te quiero decir una Porque, cosa digamos, respecto- a ver, en Cambiemos, vos, por ejemplo, tenés un señor como el señor Fernando Iglesias, ¿sí? Que a aquellos que hemos señalado, ¿sí? Que los impuestos son los más altos del mundo, en blanco, tenemos 170 impuestos, 69.000 regulaciones. ¿Sabes qué? Nos llamó llora impuestos. Un legislador que levanta la mano para subirte el impuesto es como que vos vayas a tu jefe y le digas, ¿me bajás el sueldo? Ahora, es decir, no solo a que ver, tiene implicancia sobre las libertades individuales. Eso es fuego amigo, porque si hay un diputado... ¿Cómo es fuego amigo? Sí, ahora te voy a explicar. ¿Quién es por qué. liberal? Porque si En hay tu un espacio diputado... liberales no, ¿eh? ¿Dónde están? Si hay un diputado liberal en nuestro espacio, es Fernando Iglesias. No es liberal. Alguien que se permíteme. reconoce keynesiano no es Era liberal. No, eso no es Fernando Iglesias. No, Eso no, Fernando Iglesias, digamos, o Permíteme, sea, permíteme. ¿qué liberales tienen Permíteme, ustedes? ¿Dónde permíteme. están? A ver. Yo no los vi, ¿eh? Bueno, Esperá que te van a contestar. No, bueno, porque aparte, no, dejas pues ¿sabes lo que hablar. pasa? Los condena a la historia. No. Cuando tuvieron que elegir un ministro de Economía, eligieron a Prat Guy, que militaba con la señora Donda y Tumini, es decir, bien de izquierda. Digamos, a ver, bueno. cuando tuvieron que elegir el señor Marcos Peña, digamos, se sentía orgulloso, ¿sí? De ser socialista y de ser popular. Digamos, tenían de asesor al señor Durán Barba, marxista, ¿sí? Y ahora, digamos, o sea, lo asesora a Larreta. O sea que no cambiamos nada. Mira, o sea, todo lo mismo en contra de la gente. Mira, yo creo que si hay algo que es Juntos por el Cambio es justamente la contracara del populismo. Así se sintió cuando uno gobierna. Tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante. La Argentina es un país que está muy trabado, hay que destrabarlo. Yo creo que lo que nosotros... Cercenando libertades. Digo, porque también terminaron poniendo un cepo. Yo creo no les dieron los números, hubo descalabro macroeconómico y lo intentaron arreglar cercenando las libertades individuales, Javier, que es el cepo. El cepo lo volvieron a poner ustedes. Permitime un minutito. Al margen de empezar el default también en pesos. No, bueno, está bien, pero digo, no, yo no quiero que... yo quiero que yo soy todos liberal y no hablemos- quiero que se me mezcle con una fuerza de centro-izquierda. Está bien, si Juntos por el Cambio, que es una fuerza política a la que seguramente la gente va a tomar como la primera opción fuerte. ¿Por qué dejas de lado a los demás? ¿Por qué nos querés dejar? Digamos, ¿por qué agrietás? Vos que estás diciendo eso, lo que estás haciendo es agrietando, Patricia. No, permíteme. No, digamos, somos la primera opción fuerte. Digamos, o sea, que estás, digamos, trabajando sobre la grieta que supuestamente venían a cerrar y que en realidad por un negocio electoral, digamos, sí la abonan, porque se benefician tanto los kirchneristas como ustedes de la grieta. Permíteme, nosotros no
no nos beneficiamos de ninguna grieta. ¿Cómo que no? No creemos en la grieta. ¿Cómo que no? ¿Cómo fue la campaña? Para ser respetuoso, déjame hablar. Yo te dejo hablar, pero digamos, hay cosas que no son ciertas. No, por supuesto que, a ver, nosotros no somos, primero que nosotros no manejamos quién se presenta y quién no se presenta. Si vos te presentás, tendrás tu propia experiencia política, tendrás tu experiencia si llegás a ser diputado o si no llegás a ser diputado. No lo voy a decidir yo, sino que lo va a decidir la sociedad argentina. Nosotros somos una fuerza que hoy ha logrado algo que para la Argentina es muy importante, y es que por primera vez en muchísimos años, y yo te diría desde 1983 hasta ahora, para no ir más al pasado, el gobierno tiene un contrapeso institucional, político, social, una fuerza social en la calle, levantando determinadas banderas que son espejo de lo que plantea el kirchnerismo, o el kirchner-peronismo. Cuando plantea el tema de la seguridad, nosotros tenemos un programa. Cuando plantea el tema de la propiedad privada, nosotros somos los primeros... la ley de alquileres, que la mandaron ustedes. Permíteme, los primeros la que ley de salimos... alquileres, que es un avance sobre la propiedad privada. Déjame. Pero eso es un avance sobre la propiedad privada. Déjame hablar. Ustedes subieron impuestos, es un avance sobre la propiedad nosotros privada. tuvimos Digamos, ustedes pusieron, restricciones, ustedes volvieron a poner el cepo. Es un avance sobre la propiedad privada. Nosotros tuvimos dificultades y frente a una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto de entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas. Tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas, atacan las libertades individuales. Maravilloso. No la historia de la Argentina de la decadencia. No atacamos ninguna libertad individual. ¿Cómo que no? Permitime, para. El cepo es un ataque a la libertad individual. Fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina. Después pongámosle, digamos, en los últimos años. ¿Pero no pusieron el cepo? ¿No volvieron a poner el cepo? La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar si con un gobierno... Permitime. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al Fondo Monetario Internacional, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. No, es verdad. Cada vez que tienen que votar en contra del ciudadano, votan igual, son lo mismo. Bueno, espera. Son lo mismo. Ahora, sí. No, bueno, yo creo que está muy claro para la sociedad argentina, para la gran clase media de la Argentina, para los sectores medios bajos de la Argentina, que hay una alternativa, una opción que tuvo problemas, por supuesto, porque si la Argentina tiene un problema serio es las crisis de gobernabilidad y la traba que a la gobernabilidad. Nosotros tuvimos una traba a la gobernabilidad que empezó el primer día y que no paró hasta el último día. Tuvimos el primer año los les 300, votaron todas las leyes, Patricia, permitime, tuvimos te recuerdo que le votaron todo, Permitime, tuvimos o sea, 300. No es cierto, o sea, no, se va de pasado con la pero realidad. Vos tomás una sola realidad. Vos no sabés, mirá, yo estoy tomando, digamos, a ver, el fracaso, aparte, digamos, o sea, se les anunció el fracaso, se les dijo que no era ese el camino, y en lugar, digamos, ustedes además fueron y agredieron a los que decían que no se iba por ahí. Nosotros no agredimos a nadie. ¿Cómo y además te voy a decir una cosa. Digamos, ¿querés que te cuente las que me pasaron? O si no, o digamos... Javier, ¿qué te pasó? ¿Cómo que no? Digamos, la gente de ustedes agredía desde los medios, agredía desde todos lados. ¿Quién te agredió a vos? Y vos toda la vida has dicho lo que has querido. Aparte te quiero decir algo. Sobre todo en el canal de la ciudad. Después de que dije lo que opinaba de Macri, no me invitaron más. Bueno, no sé. Y bueno, ¿sabes qué? Digamos, pregúntale a Larreta por qué no me invitan más después de que lo que dije que opinaba del presidente Macri. ¿Vos hablás con Mauricio ahora? Totalmente. Absolutamente. ¿Con Larreta? ¿Él es el líder? También. ¿Quién es el líder? ¿Es No, Mauricio o es Larreta? Yo creo que hoy en Juntos por el Cambio hay una situación de horizontalidad, de muchos dirigentes que tienen, digamos, peso en las decisiones, que se conforma una mesa donde se toman decisiones, y hay muchos más que no están en esa mesa que también tienen responsabilidades importantes, gobernadores, diputados, senadores. Hoy tenemos un poder de veto en el Senado que es muy importante para impedir que se cambie la Corte Suprema, que
que se cambie la Constitución, eso es muy importante, y yo lo que quería decir es que por primera vez en muchísimos años la Argentina tiene una capacidad de cambio de gobierno que no la tuvo desde 1983 hasta ahora. Recordá que cuando subió Kirchner, arrasó con todos los partidos políticos, se llevó la mitad del radicalismo, se llevó la mitad del PRO, se llevó la mitad del ARI y de todo, y generó hasta muchos partidos con tradición, digamos, de derecha o liberales, como el caso del Partido Renovador de Salta y muchos más. Entonces, arrasaron con el sistema político para generar un partido único. Hoy, el sistema político argentino tiene un equilibrio entre lo que es un gobierno, que además no sabemos muy bien qué es, porque tiene como dobles caras permanentes, ¿no? Ya cada vez menos, cada vez se van acercando las caras, pero un presidente que evidentemente llegó al gobierno sin poder, y eso nos está costando carísimo a los argentinos, porque eso lo llevó a alargar la cuarentena para ver si eso le daba poder, y el alargamiento de la cuarentena nos está haciendo más pobres, más enfermos, con problemas de educación, de salud mental. La educación es una tragedia. Entonces, Juntos por el Cambio y otras fuerzas que nosotros reconocemos su existencia, no las negamos para nada, estamos generando una posibilidad de que los argentinos vean y miren que no es el único partido, que no vamos a tener necesariamente este partido toda la vida, y que tenemos recambio. Y el recambio en un sistema democrático, el recambio posible, el recambio fuerte, es muy importante para poner freno a los avances. El avance que se quiso hacer con Vicentín, fíjate que no se pudo hacer justamente por esta combinación de reclamo social y fuerza política con capacidad. Eso es muy importante. Haces buenos análisis políticos. Milei también oxigena la política, porque muchos jóvenes... Bienvenido a la política. No, digo, muchos jóvenes, tiene muchos supuesto. seguidores jóvenes, y es importante que los jóvenes hablen de política, pero sin repetir lo del pasado, toda esa verdaderamente militancia. a la libertad. ¿no? Pero- Porque lo que hay que tener en cuenta que lo más importante es la libertad. Y yo, si quieren, digamos, explico por qué me metí. Y si es posible. Ah, eso está bien. Y tratá de explicarnos cómo vas a salir de esto. Eso no se sabe, es como la Porque convertibilidad. esto es como, yo te digo, es más fácil casarse y que te Pero yo vaya no me bien. casé. No te casaste y te metes en política. A ver, te cuento. Es más fácil casarte Con experto un poquito. que A ver, meterte en política. Te cuento cómo es la situación, qué es lo que yo veo. Argentina, para salir de esta decadencia, Esta es lo que vas a explicar, es la decisión del por qué te vas a meter en, por qué te Exactamente. metes en Más política. personal, no tan política. A ver. sí, no, tiene un componente político. A ver, cuando vos mirás la evidencia empírica internacional, aquellos países que son más libres, es decir, los que abrazan las ideas de la libertad, son 8 veces más ricos, sí, que los reprimidos. El decil más bajo, o sea, los más pobres, ganan 11 veces más que no solo el equivalente del país reprimido, sino que además el doble del 90% del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobre, 50 veces menos de pobres extremos. O sea, el modelo es el modelo de la libertad. Argentina lo tuvo. En la Constitución de 1853 de Alberdi, se puso en funcionamiento en 1860, y en 35 años fuimos el primer país del mundo, o sea, el más rico del mundo. Esas experiencias pasaron en otros países. El mejor ejemplo es Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 10% más alto, ¿sí?, que el de Estados Unidos. Es decir, existe, digo, eso se conoce, se conoce cómo funciona. Y está en la- sostenible en el tiempo. Exactamente, sostenible. Sobre todas las cosas es... Ahora, eso requiere abrazar las ideas de la libertad. El principal problema para abrazar las ideas de la libertad es que encarar esas reformas va en contra de la casta política. Entonces, ¿cuál es el problema? Los políticos no están dispuestos a hacer las reformas, Pero cuando decís políticos, ¿quiénes son? todos. Ejemplo, para mí está ahí Juntos por el Cambio, para mí son todos iguales. O sea, al momento de defender los privilegios de casta, son iguales. No
nadie te representa, nadie le das una No, oportunidad, claramente. nadie... ¿Cómo, digamos, yo no, digamos, no- En la Segunda Guerra Mundial, no puedo con aceptar ser- con este estoy pensamiento, con el- en la no Segunda puedo Guerra aceptar que Mundial, me representen Javier liberticidas. hubiera perdido la guerra, ¿no? No, Porque bueno, eso es un cuando vos te- contrafáctico, cuando vos te- digamos, o sea, cuando pero vos te- ¿sabes qué? permití, Si yo, digamos, déjame si hablar ustedes un hubieran minutito. seguido las recomendaciones de política económica mía, les Bueno. hubiera ido bien y no el desastre que hicieron. Bueno. Entonces, déjame terminar el argumento que estaba pero explicando. permitime un minuto porque... Pero, digamos, si yo estoy explicándote, déjame que termine el argumento y bueno, después te metes. Está Digamos, bien, ¿cuál es el punto? muy bien, Es decir, pero digamos, es que o sea, como porque que todos te escuchamos a vos. estás tocando nuestra fuerza No, bueno, pero política. después cuando yo termino, digamos, vos lo Perfecto, decís y tengo yo te derecho a réplica. Sí, y yo te contesto y no tengo ningún tipo de problema. Digamos, total, digamos, no tiene Muchas forma de ganar una Nosotros discusión. queremos hablar algo. Pero, digamos, Claro, también. Ustedes no pueden hablar porque no se dedican a la política. Entonces, el De punto nuevo, cuál es. puedo repetir postre. Entonces, ¿cuál es el Toma, punto? toma. El punto esencial es que esas reformas no las van a hacer porque van en contra de sus intereses. ¿Y cuál es tu interés? A ver, volver a que Argentina sea un país rico, que Argentina vuelva a ser la primer potencia mundial. Y eso es factible. Pero vos para lograr eso necesitas que el sistema cambie. Entonces, vos ahí tenés dos posiciones. Está, digamos, como esta gente no va a cambiar sus incentivos, o sea, sus incentivos es seguir alimentándose y vivir de la política. Vos tenés dos opciones. Una es la vía revolucionaria, ¿sí? Que implica sangre. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Sí, no estoy. Y además el monopolio de la violencia y el monopolio de las Pero la armas... revolución no siempre significa de No, armas, bueno, está bien. ¿eh? No, bueno, pero por eso es lo que quiero explicar. Entonces, en ese sentido, yo no estoy por esa vía, ¿sí? Porque además las armas las tiene el Estado, vas a perder. Pero por otra parte, entonces vos La lo que tenés que revolución es hacer... acá. Vos te tenés que meter adentro del sistema. Entonces, digamos, no puede ser que todo el tiempo estés como un francotirador tirando, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos, yo puedo opinar que, por ejemplo, el diputado de Iglesias es un imbécil, igual que, digamos, Lipovetsky. Javier, ¿sí? pará un poquito Pero, con Iglesias. a ver, Pará. no, bueno, sí. Pero pará. Iglesias es de lo peor. Bueno, pero al margen pará de con eso, las palabras. Bueno, está Sé bien. un poquito ahora, respetuoso. Ok, digamos, lo Pero que digo de un Iglesias poquito lo digo respetuoso. públicamente y se lo digo en la cara Milei, también. el- Dame un sí, segundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta Entonces, euforia para ser político no sé si te va a sumar. bueno, no importa. O sea, digo, a todo le pongo Puede ser. pasión. Yo creo que pero sí. a A veces todo le que pongo sí. pasión. Pero lo que quiero decir es, entonces, ¿sabes qué? Vamos a entrar en un juego desigual, porque, digamos, está armado para que no cambie esto, ¿sí? Y vamos a dar la pelea. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos mejores ideas y representan mejores valores. Y la realidad es que si querés cambiar, te tenés que meter y dinamitar el Yo sistema sé lo desde que adentro. siento Bueno. como ciudadana, que yo no pienso siempre lo peor de las personas, todo lo contrario, pienso siempre lo mejor. Y después viene lo que puede llegar a ser una desilusión. Entonces, cuando yo pienso que hay un partido político que se quiere meter en la política, que quiere presidir o sumar diputados o estar en senadores, ni hablar de intendencias o lo que sea, siempre es para lo que la pasión y el deseo es de poder cambiar para mejorar la calidad de vida de todos los que estamos en este país. Entonces yo considero que esto va para todos los políticos, que muchos siento que prometen, que dicen, que hablan, porque tienen una idea, pero cuando llegan a la realidad, a los papeles, a ver que tienen que cargar con cosas que no sabían, a que la infraestructura está colapsada, creo que ahí vienen los quiebres, que Pero no es pueden que ese cumplir es las el punto promesas. central, Juana. Yo quisiera... El No, punto pará. es, Ahora, Javier, si vos- Espera. Pero estoy con el dejá un poquito argumento de hablar. ella. Dale. No, Vos yo también hablaste un montón, ¿eh? yo A quisiera- salvo que quieras el monopolio, así como el de la violencia que tiene el Estado. Yo Dale. quisiera plantear ahí un tema que planteó Milei que me parece interesante discutirlo. El planteo de que, digamos, hay una casta política que tiene incentivos a quedarse con el poder y manejar el poder y no le importa la sociedad. Si esto fuese así, como una regla general, cualquiera que entrase en política entraría a tener esos mismos objetivos, ¿no es cierto? Es decir, que siempre el Salvo que lo objetivo... quieras dinamitar el sistema, que es lo que quiero hacer yo. Sí, bueno, a ver, vos acá tenés una persona que cuando fue ministra de Trabajo se enfrentó a los gremios como nunca. Cuando En otro fue, gobierno que fracasó, cuando, el de la Alianza. Permíteme, cuando fue ministra de Seguridad generó un cambio de paradigma como el que nunca había sucedido en la Argentina. Cuando fui Eso diputada, te lo respeto y te lo cuando fui reconozco. diputada, fui la que cerró en el discurso
el debate sobre el fin de las retenciones en la Argentina, la que votó en contra de la estatización de aerolíneas, la estatización de YPF, que era contracultural, de las jubilaciones privadas las defendimos, es decir, que tenés una persona que, como muchos otros, entre los cuales estaba Iglesias, tuvimos conductas muy claras respecto a qué cosas hacer. Luego... Iglesias tiene una definición de derecho a propiedad pero, flexible. No, lo conocés poco, pero vamos... No lo conozco poco, lo conozco bastante. Tomemos un cafecito con él y vas a ver que te vas a sacar prejuicios. No, pero, el que tiene los prejuicios es él. Bueno, pero digamos, son fighters, vamos a otro lugar. Entonces, a ver... es verdad que hay un tema que a mí me gustaría poder trabajarlo con Milei cuando se meta en política y sea electo, que es cómo se dinamita un sistema que está entrecruzado, y te digo que es mi obsesión, escribí una tesis con esa, después que estudié con Ceferino, escribí la tesis sobre cómo se dinamitan las mafias, los sistemas de poder permanente, que en la Argentina son los sindicatos, sindicalistas millonarios, las mafias del poder, las mafias que te encontrás con cada lugar, el trabatodo que te encontrás con todo, y que el dinamitar todo eso te encontrás con sistemas que, por ejemplo, como te venía diciendo antes, desde 1983 hasta ahora, todas las leyes de nuestro país pasaron por un Senado que siempre fue, digamos, kirchnerista, peronista, menemista, dualdista, como vos quieras, producto de esas provincias pobres. Entonces, hay temas que hay que cambiar y que cuando llegás al gobierno tenés trabas. Yo soy de las que van al frente y se topa contra las trabas y las trata de pasar, y es verdad que hay otros que son más conservadores, se animan menos. Entonces, la Argentina, yo estoy convencida que necesitamos una fuerza más disruptiva. Porque una de las cosas que hice fue proponer, cuando estaba el gobierno, todavía no habían asumido, proponer en la obra pública, que es un gran choreo, ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Para qué? Para que la plata no pase por las porosas manos de los políticos. Pero eso no está mal, ¿eh? Y no es que no llegó la propuesta, pero no fluyó porque ahora, no hay... yo te digo una cosa, los dos, si los dos realmente, ya sos electo según Patricia, si los dos... Ojalá si que los la dos, Argentina tenga... La verdad que ir contra las mafias que están enquistadas en el poder van a tener el aplauso de todos. Nosotros tres, por lo menos. Sí. Fíjate lo que pasa con las clases en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa es que los 6.000 chicos pobres que no estuvieron nunca conectados puedan ir a clase en los patios, y los primeros que salen son los sindicatos a decir que no. ¿Qué país puede ocurrir eso? Mira, los sindicatos no quieren trabajar. Preparamos un informe sobre bueno, pero eso digo, hay que ser descarado para decir eso. Son los más pobres de los pobres. O sea, acá no hay... Bueno, pero ese mismo tiro en el pie que se pega a Alberto Fernández, que no quiere bajar el gasto y le revienta los ingresos a las empresas. Como hija y sobrina de docentes, y mi abuelita siempre soñó con ser docente, ese sueño se lo traspasó a mi mamá, te puedo asegurar que eso no representa, la dirigencia sindical no representa la voz de muchísimos docentes con oficio y con vocación. Ahora, yo me quedo, te escuchaba hablar, Javier, y pensaba que la política también es, se va tejiendo en el horizonte de lo posible, ¿no? Vos hablás de... La ventana de Everton. Exactamente, pero digo, vos hablás de una política de jockey, yo pienso en una clase sindical que habla como si estuviéramos en los años 50 y se perdió de que hay unicornios naciendo en la Argentina en un contexto totalmente adverso, empresas de la economía del conocimiento. Digo, me parece que cuando te encontrás con la realidad de todo ese tejido que es cultural, no solamente es político, eso se transformó en cultura. Pero, a ver, Carolina, yo te tomo el punto. Cuando yo hice la crítica sobre el gradualismo desde el primer día, básicamente me basé en la evidencia empírica, no en mis preferencias. ¿Qué dije? Mirá, yo miro todos los planes desde el 52 en adelante, todos los planes gradualistas terminaron mal. Digo, de hecho el plan que hizo Cambiemos, si vos escuchás el discurso de Martínez Dios cuando lanza su plan,
es el mismo, el gradualismo, es el mismo ¿Qué discurso. pensás de los planes sociales? Mira, los planes, puedo terminar con lo del shock y ahora voy con lo de... Sí, a pero ver, cortito porque tenemos que seguir. en cambio, todos los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. O sea, que digamos, es un falso dilema. Ese dilema no existe. Es más, yo el tema de los planes sociales, una de las cosas que nosotros, esto consta en un libro mío que se llama Libertad, 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 nosotros creemos que son víctimas. Son víctimas. Y en la propia lógica de Ayn Rand, en un libro que se llama La virtud del egoísmo, un capítulo que se llama La lógica de la emergencia, vos no lo podés dejar a la buena de Dios y que se muera, porque en realidad esa persona es una víctima de todo el desastre que causó el Estado. Digamos, si vos querés hacer ajustes, vos podés hacer un montón de ajustes. Por ejemplo, vos podés ajustar más de 7 puntos del PBI sin ningún daño sobre el sector social. Hay un estudio del BID que estudia la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4%. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que se llaman, ¿sabés cómo? Filtraciones. ¿A qué te huele? Choreo. Es decir, se la chorean. Entonces, digo, acá el problema no es ir contra los planes sociales, tenés que ir sobre donde roban. Yo creo que hay que ir contra los planes sociales de una manera en la que vos le construyas a la gente un horizonte de libertad. Yo esto lo debatí ¿Cómo mucho. es construir desde el Estado un horizonte de libertad? Eso, digamos, se va de patadas. Porque, digamos, la mano del Estado, digamos, que está quitándole libertades a alguien, ¿cómo le quitas libertades a alguien para dárselo a otro? Yo soy el único que ha estudiado esto y déjame a mí... No, digamos, o sea, yo soy liberal, esa es la diferencia. Pero déjame... Digamos, si entiendo, digamos, cómo funciona el sistema. Bueno, pero la política también es construir en la diversidad, ¿no? No, es que, digo, conozco el discurso y conozco, digamos, ese tipo de reflexiones. Le estás diciendo que le vas a sacar entonces libertades a alguien para dárselo a otro. Con lo cual no... Pero si conozco, digo, el argumento... A ver qué dice, por ahí te sorprende. Vamos a escuchar. ¿Cómo, digamos, o sea, eso, digamos, o sea... Bueno, pará, Milei, déjame hablar. Pero hay una sé capaz de escuchar al otro, porque vas a estar con 257 diputados y vas a hacer uno. Bueno, voy a hacer pasar a Jimé con el postre, porque si nadie puede hablar acá, que hable Jimena diciendo qué tenemos de postre. Bien, qué suerte. Después déjame contar lo de los planes sociales. A ver. Bueno, tenemos acá una tarta brigadeiro de chocolate. Brigadeiro, eso es brasileiro. Sí, brasileiro. Y está hecha con productos espectaculares. Ah, sí, está. Sí, muy bien. Todas estas recetas son con productos Marca Díaz que se pueden conseguir en todas las tiendas de supermercados Díaz del país. Y también en Día Online para poder comprar en estos días desde su casa. ¿Se puede repetir la tartita? Porque Sí, eso hay que preguntárselo. Tenemos de todo para repetir. Así que digamos, disfrútenla, endulcense un no puedo ratito. comer chocolate, así que... Gracias. El sueño de tu casa propia, tu auto 0 kilómetros, puede convertirse en realidad. A través de un mínimo ahorro mensual comenzás a planificar tu futuro. Y si salís adjudicado, no pagas más. Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicita asesoramiento en autocrédito.com. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Compartimos en nuestra mesa las tostadas de arroz Leiva, ricas, sanas y sin tac. Galletitas Leiva, realizadas artesanalmente. Galletitas Leiva es calidad familiar. Mira. Tus sentimientos y nuestras ganas de encontrarnos no están en cuarentena. Galletitas Leiva. Calidad familiar. En Casas Monreal seguimos de festejo. Participa del sorteo por la segunda casa que sortea Monreal y gana. Entra ya a www.casasmontreal.com.ar. Ahora sí. No, quería decirte que a mí me parece que cuando vos tenés una situación de pobreza como la que tiene la Argentina, yo creo que el camino a la libertad es justamente que vos tengas un tiempo muy limitado y que en ese tiempo le generes como genera la escuela, como generan los cambios. Cuando vos llevas un chico a primer grado, un chico a la universidad y a los 5 años sale ingeniero, o sale economista, o sale periodista, o sale lo que sea, hay una transformación. Entonces, la política social para lograr que las personas dejen de ser víctimas, que yo creo que es verdad, que son víctimas de un sistema de pobrerización, de no respeto por la propiedad, por la riqueza, por la necesidad de darle certidumbre a las empresas y a todos aquellos que invierten en la Argentina, y por eso hay tanta plata fuera del sistema de inversión en la Argentina, es
que vos tengas un tiempo muy limitado y que en ese tiempo limitado generes herramientas de transformación. Nosotros lo probamos, fue un debate en nuestro gobierno respecto a si había un plan social que fuera de por vida u otro modelo. Y probamos un sistema que fue muy interesante, que llevamos a cabo desde el Ministerio de Seguridad y Educación, que fue el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que, digamos, generó una idea a aquellos que participaban, que eran todos chicos en condiciones de mucha violencia familiar, de muchos problemas y demás, y le generó una salida no solamente con un oficio, sino una salida en el sentido de me tengo que preparar, porque si yo voy a entrar al mercado laboral, tengo que levantarme una determinada hora, tengo que generar ciertas condiciones, cierta disciplina, ciertas ideas. Esto que se logró, digamos, en un ejemplo chico, hoy nosotros en Argentina teníamos 800.000 niní, que es como una categoría terrible desde mi perspectiva. Una persona que es niní es como que no existe y es necesario darle esa identidad. Es absolutamente fundamental que eso tenga un tiempo, una oportunidad y una salida. Así que esa propuesta de cambio en lo social tiene que ser algo inmediato, que no estigmatice y deje a la gente en esta lógica de la pobreza. Pero a la política le conviene la pobreza de la gente. Claro. No a toda la política, a nosotros no nos conviene. Clientela, ¿viste? Al clientelismo le conviene y al feudalismo le conviene. ¿Viste? Cuando ¿Para hay... qué conviene? ¿Para qué conviene? Porque A ver, ¿sabés? ellos están así bien disciplinados, dependen del puntero de turno, tienen que votar lo que el puntero les dice, los movilizan. Yo creo que cuando no hay... ¿Viste? En política, cuando hay un problema que dura mucho tiempo, es porque a alguien lo favorece. Y siempre ese alguien tiene que ver con corporativismos, mafias, entramados. Por eso la idea de dinamitar me parece fundamental. Me parece que falta también un proyecto de esperanza, ¿no? Bueno, me viene en realidad de esto aguardando un segundo. se sale con crecimiento. Sí, pero... Y esa es la única forma que descubrió la humanidad de sacar gente de la pobreza. ¿Sí? Mirá, cuando arrancó el capitalismo, la pobreza extrema con 1.000 millones de seres humanos era 95%. Después de 200 años, no solo que multiplicamos la población por más de 7 veces, multiplicamos la riqueza per cápita más de 15 veces, sino que la pobreza extrema antes de llegar al COVID era del 5%. Es decir, se generó un milagro. Y eso, ¿sabes cómo se genera? Con crecimiento económico. Digamos, justamente todas las cosas que no hizo ni Juntos por el Cambio, no hace este gobierno, y que además Juntos por el Cambio, ¿sabes qué? Incrementó los planes sociales. O sea que el problema, digo, lo incrementó. Vas a ayudar al kirchnerismo a crecer si la atacás tanto a Juntos por el Cambio, muchacho. No, claro. Digamos, Yo creo la que verdad que construir acusarme para de kirchnerismo, adelante. digamos, es No una te acusé chicanada de la kirchnerismo, te verdad. dije, vas a ayudarnos yo no a estoy, crecer. digamos, ese es lo que ustedes Pará quieren un engañar a la poco. gente. No, nosotros sí, no queremos digamos, engañar a nadie. Los liberales sí somos los únicos verdaderos opositores al kirchnerismo, porque ustedes sí les ustedes son votan los cosas a favor únicos. del kirchnerismo, y cuando llegan los privilegios de casta están todos juntos. No, es verdad. Entonces Eso no no te lo pongas... voy a- eso no te lo voy a Bueno, yo no aceptar. te voy a permitir tampoco Yo que no te voy a a mí me permitir quieras que me decir digas que que yo estoy nosotros- haciendo campaña por el kirchnerismo. ¿Cómo te voy a No, no permitir te dije eso? eso, Yo no. tampoco te voy a ¿Por qué no? permitir Si eso. vos no ¿Cómo que no? escuchás, Si no vos hay me que estás diciendo, usarla. si vos me estás diciendo, En digamos, 7 la misma meses. falacia que Esto ustedes significa dicen que te tenés que callar. Hablas Está tan, bien, hablás está tan bien. rápido que no te... No, ¿sabés lo que pasa? Vos das por hecho lo que yo voy a decir y yo te pido que me escuches. Es que tienen la Entonces, historia yo atrás que los no, condena. pará, Lo que Patricia. quiero decir Pará un ahora es que poquito, Carolina escuchá. quería decir algo y más que nada decir un mensaje de luz y esperanzador para lo que nos queda y para todo, para el futuro. Así que te voy a dar la palabra. Mira, ay, me siento como una presión. No, ahora, que bueno, debut, estamos mirá que debut. en plena campaña presidencial en los Estados Unidos y a mí se me venía a la mente, quizás porque la disputa es entre dos candidatos que tienen cada uno sus, digamos, una larga lista de cuestionamientos se podrían hacer sobre los dos. Me acordaba de los discursos de Obama y en un discurso Obama decía, en esta historia, en lo que significa la historia de América, nunca ha habido nada falso en la esperanza, porque hacía alusión al coro de cínicos que les advertían que no le dieran al pueblo falsas esperanzas. Y yo pensaba que a veces, cuando estamos en climas de mucha polarización, quedamos como presos o de una alternativa que parece ser el cuco para la construcción de un espacio político, la construcción de la retórica de un espacio político, o
del otro lado la bolsonarización de las alternativas, ¿no? Como quedamos oscilando siempre entre propuestas políticas que son la negación del otro. Claro. Y digo, ¿quién Fíjate pone quiénes en se el benefician. No, digo, ¿quién ¿Quiénes se pone en llevan el los 90 centro de la Pero lo de escena? Carolina dice algo muy interesante, porque la política también es construcción. Vos fíjate que en la Cámara de Diputados tenés 257. Tenés que sumar uno más de la mitad para que una ley salga aprobada por voluntad simple. Entonces, Javier, es destruir y construir. Y eso no es fácil. Por eso No, la claro, política... digamos, o sea- Ojo, yo diría que tengo un poco más de años que vos, no mucho, pero hay que entrar a la política con mucho respeto para cambiarla. Sí, y Porque no además- es tan fácil. Además, destruir No a es veces tan fácil. implica la negación de No, un bueno, otro las que cosas está... malas hay que Espérame, destruirlas. Javi. Las cosas malas hay que destruirlas. La negación de algo que está y que representa a alguien. Digo, es mucho más interesante el trabajo ¿Vos de te sentís tender puentes. representado por los legisladores? Digamos, un tipo que te vota, que te suban los impuestos, o sea, que te Pero baja alguien- tu alguien remuneración, votó. que te Hay Alguien mucha votó. gente Yo que soy- votó yo por me todas las anoto- personas que están. Sí, Está exactamente. bien, Hay pero gente que digamos, o sea, votó. puede ser que en la mayor cantidad de los casos haya votado el menos malo. Ah, Es puede decir, ser. y cuando a vos te trabajan en la grieta, es muy lindo lo que vos decías del discurso de la esperanza. Habría que preguntarle a Patricia, digamos, que Pero lo no tenía es a Durán Barba, unicornios que decía y que había que brillantina, mentir explícitamente, ¿Me permitís? digamos, a ver cómo lo manejan. No, pero Digo, no porque es- sigue pensando Javier, lo mismo ese no es- señor y Marcos Peña lo mismo. Mira, Quiero a aclarar ver. que no es unicornios y brillantina, es decirle a la gente, porque lo que yo veo también es que la propuesta siempre es, viene un papá presidente o un papá partido político o un papá Estado a cuidarte de ese daño que te Los quiere hacer un liberales otro. jamás te dirían Perdón, eso. Perdón. Te lo sacaríamos de encima, justamente. Pero muchas veces lo que pasa cuando oscilamos entre versiones populistas de izquierda y versiones populistas de derecha es que ese discurso tiene ese denominador común. O sea, los dos guardan un mismo relato. Y lo que digo es, ¿dónde está el discurso que pone en el centro de la escena o en el centro del protagonismo al ciudadano y la Al posibilidad de Se agregar llama valor liberalismo y eso, generar Carolina. generar Bueno, riqueza? Se llama Si me- liberalismo. Si me permitís un minuto para hablar de ese tema. Yo creo que, digamos, cuando uno le toca estar en el gobierno, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el Ejecutivo, tiene que centrar eso. Digamos, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad pusimos dos objetivos, que fueron cambiar la lógica de que el centro del sistema penal era el victimario, es decir, el delincuente, para ponerlo en la sociedad y en la víctima. Y cuando vos tenés claro lo que querés, en 4 años cambiás. Es decir, que si vos tenés muy, muy en claro qué objetivo querés lograr en el área que te toca, y si eso está, de alguna manera, dentro de un plan general, de cambio general, el cambio se produce. Entonces, yo creo en los cambios, creo profundamente en los cambios, creo que tenés que derribar barreras y también tenés que tener diálogo, porque, por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Seguridad derribamos barreras y tuvimos momentos muy difíciles, como fue el caso Maldonado, donde tuvimos el 90% en contra, y por otro lado tuvimos momentos en los que necesitamos del otro para sacar leyes que fueron votadas por digamos, no el kirchnerismo nunca nos votó nada, pero sí una parte del peronismo que nos votó leyes muy importantes como la flagrancia. Es decir, que es esto que decía Ceferino, que decías vos, ¿no? Vos tenés que derribar barreras y tenés que buscar ciertos acuerdos que generen cambios, que generen, digamos, lo que no puedes hacer es sentarte en un lugar y pensar que viene alguien, el aparato burocrático, y te dice, ya está todo resuelto. Hay un libro de un ministro inglés que es muy bueno, que es muy chiquitito, que se llama Yo, el Ministerio, ¿no? Entonces, que él te describe, no sé si lo leíste, Javier, es muy interesante, porque él te describe y dice, yo llegué al ministerio y di un montón de órdenes. Dije, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, un montón de órdenes. Y a los 6 meses llamé a todos los que les había dado órdenes y les pregunté, bueno, ¿qué cambiaron? Y entonces todos dijeron, bueno, usted nos dijo que cambiemos, pero estas cosas, esto no se puede cambiar por esto no se puede cambiar por esto tiene tales trabas legales, qué sé yo. Y resulta que a los 6 meses, cuando el ministro llamó a todos, todos los funcionarios le dijeron,
No cambiamos nada porque no se podía. Es decir, el ministerio, es decir, la Claro. burocracia, lo permanente, lo que está ahí. Friedman lo llama la tiranía del status quo. Exactamente. Sí. O la oligarquía, la oligarquización de los partidos y el Estado en la ciencia política, Mitchell. Exactamente. Entonces, y más en el mundo del Twitter, en el mundo de la comunicación permanente, lo que vos no, digamos, la atención personalizada que tiene que hacer un ministro de la gestión es a todo momento, en todo momento, porque si no, en algún lugar de la cadena Hay una traba que no se te puede traba y cuando te quisiste acordar, lo perdiste. Perdiste el tiempo y todo quedó igual. Entonces, es muy importante estar atrás de los cambios todos los días, a toda hora. También es muy importante saber Quedás qué es lo que agotado, uno ¿no? vota Pero cuando es así. vota los diputados, que Sí. como tuvimos el Ahora- caso del diputado... Bueno, el colmo de la degradación moral. Ameri. Eso. Ameri, Bueno, ahí tengo que era una buena barra brava de cosa. River, Hizo ¿no? publicidad a Ameri a mí. Porque en el mes de mayo. Ten cuidado. No, Yo te diría que- ahora te voy a decir. ojo ahí, No, bueno, ojo ahora, ahí. a ver, lo Ojo. someto a juicio de la mesa. El diputado Ameri, en este discurso que mantenía el oficialismo de cuidarte, quédate en casa y todas esas cosas, y el remate puso y lavate las manos como si lo hubieras tocado a Milei. Así que, digamos, yo soy justamente ese antimodelo. O sea, Bueno, yo hizo también, un a mí también me dijo de todo, así que comparto con vos el lugar, el podio de los insultos de Ameri. No, es más, a ver, yo digamos, ahí vos estabas diciendo algo que me pareció muy interesante, Patricia, porque vos, y yo digamos, te lo reconocí hace un rato, que Gracias, tu gestión... muchas gracias. No, digo, yo cuando critico y cuando las cosas me están parece bien... muy No bien. nos quedó bien claro cuando criticaste. No, está bien, pero también, Parece le que no. dije que hizo una buena gestión como ministra de Seguridad. Yo eso no se lo negué. Sí, sí, y sí, yo sí. comparto, Parece muy bien. digamos, cómo se cambió el enfoque, digamos, porque el enfoque anterior hizo un desastre, por ejemplo, de Nueva York, para que se den una idea. Y la cambió cambiando el enfoque. Ahora, ella dijo que en 4 años logró hacer cambios. Entonces quiere decir que si vos te los proponés y los vas a hacer, entonces los podés hacer. Sí, totalmente. Bueno, entonces la pregunta es qué hicieron en la economía porque la terminaron destrozando aún más. Bueno, yo creo que uno de los temas que en Juntos por el Cambio estamos trabajando muy fuerte es que pegamos fuerte a la clase media y eso es algo absolutamente negativo que tenemos que cambiar profundamente. Sí. No, es malo pegarle a todos, no solo a la clase No, media. está bien, pero digo como el enfoque, por supuesto que está mal pegarle a todos, pero digo, el enfoque de que vos, digamos, a un sector que tiene una dinámica de funcionamiento y que se retrae muy rápidamente, y nosotros estamos trabajando sobre eso porque dentro de una coalición, hoy en general los gobiernos son de coalición, tienen heterogeneidad de ideas, es muy difícil encontrar una ideología pura en ninguna parte del mundo, todo es una mezcla, entonces vos tenés que ver cuál es el elemento dominante de la coalición que tenés. En ese sentido, nosotros tuvimos, en algunos casos, cambiemos y en algunos casos tuvimos sigamos, y esa lucha para que los cambios se realicen es algo que nosotros hoy estamos analizando profundamente, profundizando nuestro discurso, saliendo de un discurso más marketinero a un discurso más profundo de ideas. Y entonces, ¿por qué siguen estando cerca gente tan nefasta porque- como Marcos Peña y Durán Barba? Esa que es una fueron opinión los, tuya, No, lo fueron del los no- mariscales de la pero derrota. Oye, Está Digamos, bien, pero fueron- decir nefasto a una persona Pero es a una ver, opinión. pero Hoy a en ver, nuestro- Juana, digamos, el 28 de diciembre del 2017, cuando se avanza sobre la independencia del Banco Central, Es que estaba Marcos Peña. ya te vas a dar cuenta con el tiempo que entres en política que el problema no es de nombres, sino de No, yo cómo... estoy convencido que el problema son las ideas. Ustedes tenían las ideas incorrectas. Por eso es un tema de cuáles, en el marco de coaliciones, cuáles son las ideas y las conductas de transformación y el ritmo y el que no te coma la realidad. Es decir, los estados y el status quo es muy fuerte. Y hay algunos que llegan a un lugar y siempre hay un funcionario que viene y te dice, acá está todo resuelto. A mí me pasó, cuando yo fui ministra de Trabajo, lo primero que tuve fueron los sindicalistas que me dijeron, vos piba, correte de acá, andate a discutir a la Casa de Gobierno, que acá nosotros resolvemos todo. Cuando me dijeron eso dije, acá pongo acá la mirada, les pido todo, declaración jurada de bienes, esto, el otro, porque me quieren
correr para mantener el status quo y fue una lucha brutal en ese sentido. Entonces, yo creo que en la política argentina, sobre todo porque tenemos todo muy, viste, somos muy italianos, viste, es el sistema político italiano, Francia, países trabados. Entonces, la lucha, y yo creo que ahí va más allá de las ideas puras, la lucha entre los que quieren destrabar y los que se conforman con no destrabar es muy fuerte. Claro. Entonces, ahí creo que vamos a poder, me encantaría poder trabajar con Javier en el sentido de destrabar una Argentina que está trabada. Me encantaría, Javier, trabajar con vos en eso. Sí, yo digamos, o sea, de hecho vivo haciendo propuestas y todo, digo, que antes fueron totalmente desacreditadas. Y ahora que te metiste en política, por ahí te van a Bueno, escuchar. pero digamos, lo haré desde otro no sé lugar. si En vos las te cosas buenas estaré de acuerdo. Cuando se quieren hacer cosas en la línea kirchnerista, que a veces ellos aprueban, yo las voy a ¿Vos te acordás rechazar. que nosotros estuvimos en una charla juntos de campaña? ¿Te acordás? Claro, pero Y yo no obvio. te conocía. De golpe yo estaba dando una charla en una casa que había un montón de gente y de golpe escuché bueno, teníamos unos años menos, y lo escuché a Javier y me llamó la atención. Dije, mira. Y bueno, después los Y ahora se va caminos con nos expert. separaron, pero nos van a volver a unir. Patricia ya tenía Sí, ese sí, peinado. siempre tuvo esa No, el peinado siempre lo tuve. esa Es lógica. para generar estos efectos. Ya que me probaste los recuerden. nuevos snacks Ajá, naturales claro. Slice, son riquísimos para compartir con tus amigos o en familia. No vas a parar de comerlos. Claro, Juan, y los snacks de Slice vienen para todos los gustos. Papas, batatas, mandioca, palitos salados y los nuevos infladitos, llenos de sabor. Encontralos en todos los supermercados. Recordá, Slice es el nombre del snack. Atención, Zafirus anuncia 2 nuevas fragancias, Palas Limón Dulce y Vainilla, exquisitas ambas. Se las recomiendo, hagan su pedido antes que se agoten. Ingresa hoy a zafirus.com.ar, conoce todos sus productos y seguilos en las redes. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Muy ricos, Zafirus. Estas nuevas fragancias son increíbles. Se viene el Día de la Madre y en La Cardeus creemos que hoy más que nunca se merecen un regalo súper especial. La Cardeus es tradición de calidad. Mira. En La Cardeus creemos que este Día de la Madre se celebra hoy más que nunca. Regala con hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés que empezás a pagar el año que viene. Y envío gratis. La Cardeus es tradición de calidad. Siempre, Empresa de Asistencia de Salud a Domicilio agradece a todos sus profesionales de salud por su gran compromiso y vocación frente a la pandemia del COVID-19. Siempre cumple con todos los protocolos de sanidad en todos sus servicios. Entre todos, podemos cuidarnos. Siempre es el primer servicio prepago de acompañantes de salud en Argentina que brinda atención y cuidados en domicilio y sanatorio. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente capacitado. Asegura a tu familia con los mejores cuidados. 0800-345-0492. ¿Buscas un alimento que te dé energía y fortalezca tu sistema inmunológico? Acá lo tenés. El aceite Coco God Bless You, el más buscado. Aporta energía a las células, fortalece el sistema inmunológico, no se oxida el calor. Úsalo en salteados, sopas, salsas, ensaladas, batidos e infusiones. ¿Probaste el azúcar de la flor del coco? Un endulzante natural rica en potasio, fósforo, hierro, zinc, cobre, vitaminas del complejo B y 16 de los 20 aminoácidos esenciales. God Bless You, encontrarnos en dietéticas, supermercados y farmacias de todo el país. Nuestras redes, God Bless You Oils. Vamos a ir un corte, enseguida volvemos con esta mesaza. Muchas gracias. Probando las cápsulas de Café Cabrales. Todos nuestros invitados se llevan unos riquísimos productos Café Cabrales. Estamos presentando las nuevas cápsulas compatibles de Café Cabrales en sus 4 variedades: expreso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com.
Llegó 2.14, llegó el sabor a esta mesa. Las hamburguesas 2.14 ya son un clásico, están súper tentadoras. Una buena hamburguesa completa es un placer. 2.14 son únicas. Sí, las hamburguesas 2.14 clásicas son libres de gluten y sin TAC. 80 gramos de puro sabor, increíbles. Además, 2.14 tiene fiambre, jamones y una amplia línea de salamines. Seguinos en @214oficial y entérate de nuestras novedades y de riquísimas recetas. 2.14 es hamburguesa y mucho más. Vitalgen es el colágeno hidrolizado que revolucionó la piel de las argentinas. Su fórmula combina 10 gramos de colágeno con 500 miligramos de vitamina C y una fórmula anti-age que aporta firmeza y regenera las células de la piel. En octubre aprovecha la super promo por el mes de la madre en farmacias de todo el país o en su tienda online. Vitalgen, piel sana y joven desde el interior. Ya probaste las pastas frescas Oralí, las mejores del país. Tenés siempre en la heladera la posibilidad de cocinar fácil y rico con las pastas frescas Oralí, las que más rinden en la mesa de los argentinos. Las pastas frescas que más rinden en la mesa de los argentinos, con carbohidratos y proteínas, es el alimento completo que tu familia necesita. Hay una gran variedad para elegir. Ravioles, fettuccini, ñoquis y tortelletti son riquísimas. Oralí, la calidad que vos te mereces al precio solidario que vos querés. Hoy que todo es virtual, desearías que también lo fuese ese dolor de cuello. Pero no te preocupes, para un alivio más rápido y efectivo de los dolores tenés Analflex Plus, rápida acción. No importa dónde duela, el cuello, la cintura, la espalda, el brazo, la pierna, el alivio llega. Anaflex Plus, rápida acción de Vago. La inflamación se va, el dolor también. Y para todos mis invitados, como siempre, tenemos los relojes Seiko. Este es para Patricia, mira qué lindo. Qué divino. Muy bonito, muchas todos mis gracias. invitados tienen. Y ahora sí, llegó el momento de literatura. Todos te trajimos. Carolina, que saca el libro Llorarás. No, perdón, acá. De todo, historias del éxodo venezolano. Así. Hablando de Venezuela. Hablando de Venezuela, un homenaje a la diáspora que me hizo mejor periodista y mejor persona. Y después tenemos Pandenomics de Javier Milei. Acá está. ¿Este lo sacaste ya? Sí. Ya se agotó la primera edición. Muy bien. En 3 días. Está llegando ya la segunda edición, así que el lunes van a estar los ejemplares de la segunda edición. Segunda edición, perfecto. Y una gestión con corazón e ideas. Patricia, es de toda la gestión que estuviste. Sí, es lo que nosotros llamamos una doctrina que entró en el corazón de los argentinos. Bien. Y acá tenemos los 70, la década que siempre vuelve, del señor Seferino Reato. ¿Este sale ahora? Sí, está saliendo en estos momentos, ya están las librerías. Ya está, así que lo Es pueden sobre la comprar. década del 70, creo que tiene mucho que ver con... ¿Siempre volvemos a los 70 como argentinos? Sí, además mientras esté el peronismo y la influencia de Cristina y la Cámpora, los 70 es el tema. Bueno, vamos a seguir brindando con Escorihuela Gascón Extra Brut. Con más de 130 años, Escorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Entren a su nueva tienda online www.tienda.escorihuela.com. Bien. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y un beso a Mirta. Un beso a Mirta. Un beso a Mirta. A la por abuelita favor. que nos está mirando. Me despido para mañana, para mañana cualquier cosa, hasta la 1:30 y brindo por más diálogo y más ideas, siempre. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.